grabar. Entonces, bienvenido, Vicente. En la clase de hoy vamos a terminar el de mostrar el papel que tiene la prueba, las pruebas pareadas. Tanto la prueba TED-Student con datos pareados como la prueba Wilcoxon con datos pareados. Estas son dos pruebas muy poderosas. Al menos la TED-Student es una de las más poderosas que existen porque reduce al mínimo la variabilidad. Yo les hablaba de que la variabilidad es un fantasma que nos persigue y cuando es demasiada nos cuesta muchísimo encontrar diferencias significativas. Puede que las diferencias estén allí, puede que sean reales, pero no las podemos demostrar porque la prueba TED-Student, al dividir entre el error estándar, un error estándar combinado, si la variable es muy alta, por más que la diferencia sea grande, al dividir entre una variabilidad grande no da significativo. Entonces, este método permite reducir la variabilidad y encontrar significación cuando antes no la había. Cuando antes no lo podíamos demostrar. La había, claro, pero no la podíamos demostrar. Entonces, vamos a ejemplificar con este dato de los venados y luego vamos a discutir otros casos que se le van a presentar a usted o que se me presentaron a mí, porque lo que les hablo es de mis investigaciones en biología pesquera y los ejemplos en los cuales usé esta metodología que les muestro. Entonces voy a compartir los datos de Excel. Habíamos visto en la clase pasada estos datos con las patas de los venados. Entonces teníamos que la pata trasera y delantera tenían los siguientes promedios. Igual promedio. Disculpe, biólogo, pero no se está compartiendo pantalla. Ah, ok. Yo pensaba que sí. Dime ahora, María. Está cargando. Ya. Allí sí. Okay. Entonces, tenemos que se midieron las 10 patas delanteras y traseras del mismo venado, o sea, de 10 venados, y me da un promedio de 144 las traseras, igual la delantera 141. La diferencia me da 3,3 centímetros, que pudiera ser significativo. La cuestión es que lo será. Entonces, la clase pasada hicimos el ensayo de la prueba TED-Student normal. La voy a hacer en Excel y le digo igual prueba.t. La hicimos, de hecho, con el StatGraphics, ¿no? La primera parte es una población, punto y coma, la segunda población, punto y coma, le digo que quiero 2 colas y le digo que las varianzas son homogéneas porque eso ya lo verificamos, que las varianzas son homogéneas y los datos son normales. Lo verificamos en la clase pasada usando Infostat. Entonces, me dice que la P, la probabilidad de cometer un error es igual a 0,06. Como es mayor que 0,05, concluyo que no hay diferencia entre las patas de los venados. Okay. Esto es usando la prueba TED-Student normal como si fueran patas de distintos venados. O sea, aquí tomé la trasera de 10 venados, agarré 10 venados más y le medí las delanteras. Aunque no fue así, pero lo voy a suponer, eso significa poblaciones independientes. Y me dice que las patas no son diferentes. Ahora voy a aplicar la prueba TED-Student para datos pareados. En este caso, no se usan los datos originales, sino que se usa la diferencia. Entonces, al venado 1 le resto 142 menos 138, me da 4. Al venado 2, también 4. Al venado 3, la pata delantera es más larga, mayor que la delantera, que la trasera, 3 centímetros. Al venado 4, 5, la trasera más grande.
Al venado 5, la delantera es más grande, y el resto de los venados 6, 7 y 8 al 10, las patas traseras son más largas. Entonces, esto me da un promedio de 3.91. Le calculo la desviación estándar, igual es a las diferencias, no a los mediciones originales, y me da lo que dice aquí, 3. Aquí tengo un error en E3, 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 E12. Igual es ok, el error estándar sabemos que es la desviación estándar entre la raíz del número de puntos, raíz de 10, y me da que la prueba de Student es la promedio de las diferencias, 391, dividido entre el error estándar como aplicaba ese promedio. Me da 0,97. 391 entre 0,97 me da 4,04. Con 9 grados de libertad, la T de Student de la tabla es 2.262 y al 1% me da 3.25. Entonces, mi valor de T de Student es superior, inclusive al 1%. O sea que la diferencia es, las patas de los ganados son más largas que las delanteras y con una significación altamente significativa, al 1%, mayor al 1%. Ya va, me están llamando en mi casa. Un segundito que ya vengo. Seguimos. Entonces vemos que un caso donde las diferencias no parecen ser significativas por tratarlas como poblaciones independientes, realmente, como son datos del mismo venado, lo tratamos como pruebas pareadas. Y ya ven que mientras antes nos daba no significativo, ahora da altamente significativo. Entonces, esta reducción de la varianza es muy importante en este tipo de pruebas y siempre que podamos usar pruebas pareadas, pues debemos usarlo por el poder de la prueba. ¿Cuándo me tocó usar esto? Cuando trabajaba con los sistemas de reducción de capturas incidentales en las redes camaroneras. Los barcos industriales de camarón, aquí en Ecuador y en Venezuela, usan dos redes. Les muestro, paro de compartir y les muestro cómo son los barcos camaroneros. ¿Cómo estás, Cris? Buenas tardes. Porque si ustedes trabajan en la subsecretaría de pesca o de acuicultura, a lo mejor les va a tocar trabajar con este tipo de negociación y con este tipo de datos, ¿no? Barcos.
Ok, dime, Cris, si se ve. Ya, todavía no lo vas a poder ver. Ah, broma, no me deja. Ya. Dime, Cris. Cris o María. ¿Lo Allí ven? sí se observa, sí, biólogo. Ok, entonces están viendo que los barcos tipo Florida tienen unas plumas, unos brazos muy largos a cada banda del barco, ¿no? Eh, entonces, esta pluma ellos la bajan cuando van a arrastrar, vamos a decir que tengo un barco arrastrando, sí, aquí ven, el barco está arrastrando, tiene una pluma con un cable que sobresale y otra pluma al otro lado con otro cable que sobresale. Entonces, estas redes, vamos a ver si tengo una, una imagen, ya. Ok, este no es un barco, se ve la imagen del barco con las dos redes. Sí, biólogo. Ok, esto no es un barco arrastrero normal, esto es un barco que se llama beam trawler. Ves en la barra, una barra muy grande que va arrastrando por el fondo, levantando los peces, mientras que los barcos que usamos en América, pues no usan este sistema. Este sistema es muy perturbador del ambiente, del ambiente costero. Aquí se ve mejor. Vamos a ver si lo puedo mostrar. Ok, ¿lo ven, María? No, no, no. Sí, Tengo una María también en casa, aquí al lado mío. Entonces vemos que el barco se aproxima, tiene unas puertas de madera, un par de puertas. Aquí vemos, curiosamente, me falta una, ¿no? Algo pasa que no tiene la otra puerta del otro lado, pero cada red tiene dos puertas y cuando él la lanza, casi se juntan atrás del barco, que realmente van paralelas al barco. Entonces, se supone que la captura, la posibilidad de capturar organismos, camarones, peces, es muy próxima, muy parecida en ambos lados, a ambos lados del barco, porque la distancia que separa las redes es pequeña. ¿Cuál es la otra alternativa? La alternativa es los barcos que usan una sola red. Eso nos pasó con los barcos artesanales que operan en Esmeraldas. Ellos tienen una sola red y lo que hacíamos era que cada barco estaba trabajando en las cercanías de otro y ellos se veían, mas no estaban tan cerca como en este caso consideramos que la posibilidad de que la fauna que entra a una red sea parecida a la que entra a la otra. Porque si la diferencia es por heterogeneidad ambiental y no al dispositivo que yo les pongo adentro, pues ahí se me estropea el experimento, ¿no? Mi idea es que yo le coloco una red, me sirve de control, y a la otra le coloco un dispositivo que permite el escape de los peces. Y de esa manera verifico si realmente escaparon o no. Pero si no tengo seguridad de que lo que me está entrando en una red es similar a lo que entra en la otra, pues, pues no me sirve el experimento, ¿no? Vamos a ver si consigo... a ver si consigo esto. No, qué desastre.
No, porque cuando le pongo pantalón me parecen que no estoy buscando. No me lo consigue. Es que me metí, yo no caí en Pinterest y esto no me sirve. Necesito Google. No me sirve. Bueno, pero entonces ya conocen el sistema, por qué lo usé, y yo trabajaba con las redes. Bueno, ya me puedo salir de aquí. Es que le quería mostrar, a ver si conseguía la red tipo pantalón. Aquí. ¿Lo ves, Ginger, digo, Richard? Sí se observa. Ok, Chris, y dije Richard, quise decir Chris. Bueno, entonces ven acá que tengo una sola red, una sola entrada, pero atrás tengo dos ¿cómo se llaman? Dos sacos. En un saco coloco el dispositivo y en el otro saco lo uso de control. Y de esta manera yo me aseguro que lo que está entrando en la red es lo mismo que va a caer en cada saco, pero la respuesta va a ser diferente según el escape que tengan las especies, ¿no? Entonces, aquí lo vemos. Bueno, esto es distinto. Bueno, aquí sí, ¿no? Aquí ven el dispositivo. Este es un dispositivo que se llama la rejilla Sebastián. Esta es una rejilla que le colocan en forma de V en un lado en un saco, en uno de los sacos, y el otro es el saco control. Entonces verifican, aquí ven que tenemos unas barras por las cuales salen los peces, salen los peces pequeños, y los peces grandes no pueden pasar por la barra y se ven forzados a entrar al saco por abajo, ¿no? Y aquí adelante, lo rojo significa, está tapado, ahí no tienen ningún material, ¿no? Entonces, esto es simplemente una rejilla que permite la salida de los peces pequeños. Entonces, aquí dice que es un sistema que se usó para la captura de cebastes, que es un pez de fondo, un pez demersal. Entonces, de esta manera, yo aplico la prueba T-de-Student para datos pareados, donde resto la captura de un lado a la captura total y me da la diferencia. Y esto se repite varias veces y obtengo si la diferencia es significativa o no. Bien, entonces, bien, entonces paro de mostrar y seguimos. Entonces, lo que necesito que entiendan es el ambiente donde este tipo de pruebas se usan. Vimos el caso de los venados, muy sencillo, pero en el caso que se les puede presentar a ustedes en su trabajo como inspectores de pesca, si acaso trabajan en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, puede requerir este tipo de pruebas de estudio con datos pareados. Ven que la prueba, ya vamos a compartirlo de nuevo, la prueba es muy fácil de calcular, más sencilla que la prueba T-de-Student normal, porque no tenemos que estimar el error estándar combinado, como ocurría con la T-de-Student, cuando las dos poblaciones, cuando estoy comparando dos poblaciones independientes, necesito estimar la suma de cuadrados de una más la suma de cuadrados de la otra, sumarlas y dividir entre los grados de libertad combinados, y a eso se le saca la raíz cuadrada dividido entre el número de puntos de cada red, de cada población, y obtengo entonces el error estándar combinado. Aquí no. Aquí tengo la desviación estándar de las diferencias, tengo el error estándar de esa desviación estándar
dividiendo entre la raíz del número de puntos y me da ya el error estándar para calcular la prueba T de Student, el promedio de la diferencia entre el error estándar. Ok, entonces vamos ahora a la prueba Wilcoxon del signo. La prueba Wilcoxon, igual que la prueba T de Student, me funciona con poblaciones independientes. Pero la prueba del Wilcoxon del signo funciona con datos variados. Entonces, aquí tengo las patas del mismo ejemplo de las patas terceras y delanteras, las diferencias, y voy a tomar el valor absoluto de las diferencias, lo voy a colocar aquí, diferencia, le quito el signo. Estas diferencias con valor absoluto son las que voy a asignarle rango. Me voy aquí a la derecha y vamos a ver que tengo los valores absolutos de la diferencia. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Los rangos, los teóricos, 1 al 10. Los rangos reales, entonces al 1 le toca 1, al 2 le tocó 2, al 3 le tocó 3. 4 y 4 se repite, pues me da 4 y 5, será la mitad, 4,5. Luego 5 se repite 3 veces, y correspondería a 6, 7 y 8, el promedio es 7. Y 9 y 10 se repiten, le tocaría 9,5. Entonces, ahora que tengo ya los rangos calculados, me voy a asignar los rangos a cada valor y le pongo el signo. Entonces tengo, al 4 le tocó 4,5, al 3 le tocó 3, menos 3, al 5 le tocó 7, al 1 le tocó 1 con su signo menos 1, al 5 le tocó 7, etc. ¿no? Luego sumo los rangos positivos y los negativos. Aquí lo ven, la suma de los positivos me da 51, la suma de los negativos me da 4. Una vez que tengo esto, me voy a la tabla. Los ganchos están pegados. Una vez que tengo esto, me voy a la tabla de datos de Wilcoxon, la tabla B12. Voy a parar de compartir para irme a la tabla B12 con 10 datos, 0,05 y 10 valores, ¿no? Entonces paro de compartir, abro el libro de SAR. Ok, ya abrió, entonces ahora vamos a compartir el libro de SAR. Y me voy a la tabla B12. El libro de SAR, recuerden que tiene la ventaja de que la segunda página ya me da la lista de tablas. Así que me permite avanzar. Entonces busco la B12, que es valores críticos de la distribución T de Wilcox. 758, le voy a dar 761, un poquitico más para que me llegue. 761. No llegó. Aquí está. Valores críticos de la distribución T de Wilcoxon y busco con N10. Con N10 y 0,05 me da que el valor es 8. ¿Lo ven, Merly? Sí. Ok, chévere. Entonces ya paro de compartir y me voy de nuevo a la tabla, al Excel. Entonces dice, tengo positivo 51, negativos 4, y la tabla, el valor crítico de la tabla es 8. Dice, se rechaza H0 si alguno, T más o T menos, es menor al valor crítico de la tabla de Wilcox. Con T menos, como T menos es menor a 8, porque es 4, se rechaza H0 y se concluye que las patas delanteras y traseras no son similares. Con esto termina la prueba. Recordemos, ¿dudas al respecto? Vicente, está muy calladito hoy. ¿Qué pasó? Nada, biólogo, cansado del trabajo y sí estoy prestando atención. Bueno, y Chris está también calladito. Bueno, entonces recordemos que la prueba de Wilcoxon
la prueba normal, juntábamos todos los valores, le asignamos rango a todos los valores y luego le asignamos a cada valor su rango y sumábamos. De hecho, la tengo aquí. Ok, lo que pasa es que no la tengo. Aquí tengo otro ejercicio que vamos a hacer más adelante. Pero coloco los valores, los sumo, le coloco los rangos, el rango teórico, el rango real, le asigno los rangos a los valores, los sumo y calculo la U y la U', donde la U es igual, aplico una fórmula que es aquí están los números de puntos, ¿no? En el caso de los venados sería 10, en este caso son 3. Entonces la U es igual N1 por N2 más N1 por N1 más 1 entre 2 menos la suma de los primeros valores y la U N1 por N2 menos U, y luego le voy a la tabla de Mann-Whitney y me da un valor crítico si la U, alguno de estos valores es que el de la tabla, se rechaza H0. Bueno, este es el Wilcoxon normal. Ahora trabajamos con el Wilcoxon con datos apareados y se dan cuenta que es aún más simple. Igual tenemos que trabajar con las diferencias, que es por eso los datos son pareados. Bien, ¿qué me queda del capítulo 2? Lo que me queda es estimar el número de puntos de una muestra, dado que me mandan estimar el valor de una población. Me dicen, ¿cuál es la altura de los árboles en este bosque? Y yo digo, bueno, yo voy al bosque y los mido de alguna manera, pero ¿cuántos árboles tengo que medir? Entonces, la respuesta es, tenemos que hacer una breve muestreo previo con pocos datos para tener una idea mejor de cuántos árboles debemos medir. Entonces, dice la teoría que el número de muestras a tomar para estimar el promedio de un parámetro con cierto nivel de precisión está asociado al intervalo de confianza que deseamos que tenga ese promedio. Sabemos que los intervalos de confianza son una función de dos parámetros. El valor de la t de Student con un nivel de confianza de 0,05 y los grados de libertad dependiendo del número de muestras que se han tomado y el valor estándar del promedio calculado. Es decir, el intervalo de confianza de un promedio X será X más D, más o menos D, donde D es igual a t de Student por el error estándar. Eso ya lo hemos practicado en varias ocasiones, donde hemos estimado el L1 y el L2 de un promedio, conociendo el error estándar de ese promedio. Entonces, vamos a deducir de esta ecuación cuánto tiene que ser el N para que la precisión sea determinada, fijada por ustedes. Entonces, vamos a calcular la D. La D es igual a T por la raíz de la varianza entre N. El error estándar es igual a la raíz de la varianza dividido entre N, pero también es igual a la desviación estándar dividido entre la raíz de N. A lo mejor es de esta segunda forma que ustedes lo conocen más a menudo. Sin embargo, veamos que la desviación estándar no es más que la desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. Entonces vemos que las fórmulas son equivalentes, ¿no? Entonces, voy a elevar d al cuadrado, lo ven aquí a la derecha, y me dice que d al cuadrado es igual a t al cuadrado multiplicado por, a la raíz desaparece y me queda la varianza dividido entre n. ¿Me siguen? ¿Me siguen, Merly? No quiero que se me pierdan. Sí, biólogo. Ok, entonces, despejando n de esta ecuación, me queda que n es igual, como está dividiendo, pasa multiplicando, y d
D cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me dice que el número de puntos que debo tomar es igual D al cuadrado, T de estudio al cuadrado, por la varianza sobre D. Entonces, D yo lo fijo. Yo digo que yo quiero que D sea el 10%, el 15% o el 5% del valor promedio. Y la varianza la tengo que estimar. ¿Cómo la estimo? Con un muestreo preliminar. Entonces aquí les muestro que tenemos 5 muestras. En el primer caso tengo una varianza mayor, tengo 13, 15, 12, 17 y 10. Aquí en una varianza menor, 13, 14, 12. Entonces, vamos a calcular los promedios. Igual, promedio. Ok, la diferencia en los promedios es muy pequeña, dos décimas. Las varianzas van a ver que me cambian mucho. Ok, entonces, en ambos casos tengo que la T de Student con 4 grados de libertad y 0,05% de error me da 2,776. Entonces, ¿cuál es el error estándar? Será la raíz de la varianza. En este caso, vamos a ponerle colores distintos. Voy a poner un colorcito azul claro y en este caso un colorcito. Ok, entonces en este caso tengo que el error estándar es igual a la raíz de esto dividido entre 5 y en este caso es igual a la raíz de esto. Okay. Entonces vemos que en estos dos casos tengo un caso con una variabilidad alta y un caso con una variabilidad baja. Veamos cuál es el resultado de obtener un valor. ¿Cuántos? Yo tomé 5 valores. Me mandaron al bosque y me di 5 árboles. Obtuve un promedio inicial, obtuve una varianza inicial y en base a eso voy a calcular cuántos puntos debo tomar para que la varianza final que yo mida, el promedio final, esté 10% con respecto al promedio inicial, al promedio preliminar. Entonces, D la fijo yo igual 0.1 multiplicado por el promedio inicial quiere. Ok. Okay. Entonces, la variación en el primer 10% de 13.2 es 1.32, 10% de 13.4 es 1.34. Entonces, si deseamos que desea el 15% de ese promedio, o sea, bueno, aquí ya lo puse, D con 10%. Ok, entonces, sea ok, en el caso de que sea 10% de la población que tiene una varianza muy pequeña, me basta con tomar 3 muestras.
3.1, el valor que n a tomar serán 3. Y en el segundo caso, donde, ya va, vamos a confirmar, esto B7, esto es igual a, la fórmula que voy a usar es esta, la destaco en amarillo. Entonces, t cuadrado por varianza entre d cuadrado. Entonces tengo, el n será igual, ya va, vamos a hacer una cosa, copia la fórmula aquí abajo. Ah, que la tengo en t cuadrado. Ok, entonces el número de puntos a tomar cuando ya vaya a trabajar de forma definitiva es igual t cuadrado. Entonces el t es 276 por 276 porque es al cuadrado multiplicado por la varianza. La varianza en el primer caso es 0,7 y dividido entre la distancia al cuadrado, abro paréntesis, distancia por distancia, cierro paréntesis, y me dice que basta con tomar 3 puntos. Pero, ¿qué pasa en el otro caso, cuando la varianza es muy alta? Entonces, aquí, igual, entonces, t al cuadrado por la varianza, por la varianza, dividido entre esto por esto, y me da 31 puntos. Entonces, vean cómo la varianza observada en esa muestra preliminar, esto es población 1, población 2. Entonces tenemos dos poblaciones, una con alta variabilidad, otra con escasa variabilidad, y como cuando yo voy a trabajar en ellas, tengo que tomar mucho más puntos cuando la varianza es muy alta, para conseguir la misma precisión en el estimado del promedio. ¿Se entendió, Merly? Luis, abre el micrófono. Sí. Ok. Van a tener ejercicios de esto para el deber que ya les toca para la semana que viene. Bien, entonces con esto hemos terminado el capítulo 2 de comparación de promedios. Vamos entonces a hacer algunos ejercicios y se los muestro aquí. A ver dónde estoy. Ah, no, lo tengo en otra parte. Entonces guardo esto. Esto lo van a tener ustedes en su WhatsApp. No, cancelar. Esto lo van a tener ustedes en su WhatsApp. Ahí están todas las pruebas de estudio, Goddard-Whitney, datos de estimación del N, Wilcoxon con datos pareados y Torati con datos pareados. Si en un futuro les hace falta usarlo, ahí lo tienen, lo usan o usan el paquete estadístico. A veces es más fácil usar lo que uno mismo construyó que ponernos a aprender un paquete estadístico, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen experiencia en varios paquetes estadísticos y eso es lo bueno, ¿no? Que ya tienen han superado ese escollo de poder usar paquetes estadísticos diferentes. La base de todos los paquetes estadísticos suele ser la misma, ¿no? Y para pasar de Excel a un paquete estadístico, ya saben hacerlo, tienen que colocar los identificadores en datos, en letras, y los datos todos en una sola columna. Bien, entonces voy a abrir un archivo que se llama, a ver,
¿Están trabajando desde sus computadores o están en celulares? Cris, En celular, biólogo. Cristo, ¿qué estás usando? Christopher. No, como que no me oye. Rodríguez, Moreira, ¿qué estás usando, celular o computador? No, no me oye. Vicente. Computador, biólogo. Ajá, Merly. En celular, biólogo. Ajá, y María Alarcón. En la computadora. Ok, entonces les voy a poner en su WhatsApp el archivo para que puedan hacer el ejercicio ustedes. Los que no tienen, los que están en el celular, pues no les queda más remedio que ver la pantalla, pero los que están en su casa pueden, usando el computador, pueden hacer el ejercicio directamente, que es la idea, ¿no? Entonces, y ahora WhatsApp empieza a fallar. Ok, Vicente, los que tengan oportunidad en el WhatsApp ya tienen el archivo, por favor bájenlo, un archivo muy pequeño y los demás pues ven la pantalla. Bien, entonces, paro de compartir, me voy entonces a la Word, al Excel, datos, ok. Entonces, estamos viendo
Dime si lo cargaron, María y Vicente. A mí me está cargando todavía. Todavía no me abre todavía. No abre todavía. Bueno, vamos contando. No es complejo. Tenemos el caso de un experimento que se hizo con zoeas. Las zoeas es el primer etapa del desarrollo larvario del camarón Peneus anamei o de los camarones peneidos en general. El nauplio es producido por el huevo. Cuando el huevo eclosiona, sale el nauplio, pero el nauplio no come, el nauplio no tiene boca, solamente se nutre del vitelo que la madre le puso al huevo, y cuando él pasa 5 etapas naupliares, va aumentando el tamaño de las patitas, y cuando llega a la etapa, al estadio 5, muda a zoea. Y la zoea empieza a comer, ya tiene boca. Entonces, aquí hemos ensayado 2 tipos de comida. Una alga, una microalga, Thalassiosera pseudonana, que fue cultivada con luces LED. Las luces LED tienen una irradiación en intensidad parecida a las luces fluorescentes, pero la calidad de la luz es muy distinta. La luz LED es más completa. Las luces fluorescentes, aunque la vemos como si fuera luz visible, tiene interrupciones en la gama de colores. Cuando ustedes ponen el espectro luminoso de las luces fluorescentes, van a ver cómo tiene un pico en el azul, cae, un pico en el verde, cae, un pico en el anaranjado, cae, mientras que las luces LED tiene altos y bajos, pero no caen a cero. Tiene un pico en azul, pero no cae a cero, un pico en el verde, no cae a cero, un pico en el rojo. Entonces, esa es la diferencia. La capacidad de suministrar energía de las luces LED es mayor que las luces fluorescentes, aunque la intensidad sea la misma. Entonces, tenemos unas zoeas iniciales colocadas en 3 tanques. En el primer tanque 2000, lo vemos a la izquierda, el segundo 2079, el segundo 2063, y a la derecha las zoeas iniciales de las luces fluorescentes 2084, 2065, 2062. Luego esperamos un tiempo alimentando estos animales con las microalgas y obtenemos una mortalidad. Vemos que nos queda en el tanque 1, 1700, en el tanque 2, 1745 y en el tanque 3, 1758. Entonces, ¿cómo calculamos la mortalidad? La tasa de mortalidad en porcentaje será el número de animales muertos dividido entre el número inicial. Entonces, colocamos 1000 multiplicado por 100, ¿no? Entonces, ¿cuántos se me murieron? 2000 menos 1700 me da 300. 300 dividido entre 2000 me da 15. Y la tasa de supervivencia será el inverso, ¿no? 1 menos 15 me da 85, que será el número de vivos, 1700, dividido entre el número final, 2000. Entonces, aquí he colocado los experimentos. Tengo los tanques 1, 2, 3. Los tanques de este experimento lo llamamos 4, 5 y 6, pero no importa. Lo importante es que tenemos 3 tanques. Entonces tengo supervivencias 85, 83 y 85, y en las fluorescentes 82, 49, 84. ¿Serán distintas o no? ¿Ustedes qué proponen? ¿Qué prueba podemos usar? Hay que primero ver la homogeneidad de las varianzas. No. Okay. Claro. La homogeneidad de las varianzas. Aquí tenemos varianza del primer grupo, varianza del segundo grupo, y el F más me da 806. Un disparate. O sea, las varianzas son altamente heterogéneas. Si yo transformo, como son porcentajes, le aplico el transforme arco-seno. Para eso lo llevo primero a proporción, divido entre 100, y me da, vamos a quitarle decimales para que sea más claro. Ok, entonces tengo, estos son los porcentajes convertidos a proporción, y le aplico la transformación arco-seno de la raíz de la proporción.
Entonces, esto es igual a seno de la raíz de F25, 0,85, y me da esto, ¿no? De nuevo, calculo las nuevas varianzas, los promedios no me hacen falta. Las varianzas, la F más me bajó de 800 a 500. Sigue estando un número muy alto, muy dispareja las varianzas. La prueba, ¿puedo aplicar la prueba de Shapiro-Wilk en este caso? Para verificar normalidad. Ya no, o sea, sabiendo que están disparejas las varianzas, tenemos que usar una prueba no paramétrica directamente, ¿no? Claro, pero Vicente, fíjate, cuando tengo tan pocos datos, tengo 6 datos nada más. Usualmente, con tan pocos datos, con 4 o 3, 6 datos, no suele ser posible usar la prueba de Shapiro-Wilk. Aquí, así que es inútil, no vale la pena ni intentarlo, ¿no? Pero sabemos que la prueba de Student es más sensible a la heterogeneidad de varianzas que a las desviaciones de la normalidad. Ok, entonces como las varianzas son tan heterogéneas, no puedo usar la prueba de T-Student. Tengo que usar la prueba de Wilcox. Entonces me llevo los datos, cambio, paro de compartir, me voy al ejercicio anterior. Y aquí lo tengo, ¿no? Entonces, tengo los datos en LED, los datos en fluorescente. Ok, entonces busco los rangos. Tengo los datos de menor a mayor, el rango teórico. Como no hay superposición, como tengo tantos decimales, por lo general cuando hay decimales no se van a producir empates. Así que tengo los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí le aplico, le aplico los rangos. Entonces tengo con LED 85 le toca 5, a 83 le tocó 3, a 85 le tocó 22, le tocó 6, a 82 le tocó 82, 87, le tocó 2, a 49 le tocó 1 y a 84 le tocó 4. Ok, entonces las sumas me dan pues la suma de los rangos, 14 y 7. Me voy a calcular, aquí tengo 14 y 7 repetido, el número de puntos, 3, y me dice que la U es igual a N1 por N1 más 1. Voy a calcularlo aquí, ¿no? Lo tengo aquí a la izquierda, la fórmula la tengo aquí a la izquierda. Entonces tengo que la U es igual N1 por N2, entonces igual 3 por 3, más N1 por N1 más 1, sería 3 por 4, dividido entre 2, y le resto la suma R1, que es 14. 14, y me da 1. Como el 1 que tenemos aquí, ¿verdad? Lo puedo borrar. Y ahora U' es igual a N1 por N2, 3 por 3, menos U. Y me da 8. Entonces, se lee la tabla de valores críticos de Human-Whitney con 0,05 de error, 2 colas, y me da que el valor crítico es 8. Entonces dice, se compara el mayor de U y U' con el de la tabla. Si U es mayor que el de la tabla, se rechaza ese 0. Como 8 es menor
como, perdón, el de la tabla es 9. Como 8 es menor que 9, acepto la hipótesis nula de que no hay diferencia significativa en las supervivencias de las ollas cultivadas con luces LED o con luces fluorescentes. ¿Se entendió el ejercicio? Dime. Y sí se entendió. Ok. Entonces, vamos con otro. Ya, déjame buscarlo. Si hay dudas, oye, digan, porque lo que estamos es ya practicando con los ejercicios como ustedes lo van a tener. Próximamente ya les voy a poner el deber 2, porque ya terminamos con el capítulo 2, aunque el deber es para la semana que viene, ¿no? El deber 1 me lo subieron ya en el aula virtual. Dime, Vicente. El deber de ¿cuál? ¿Cuál? La El cita. deber 1, que era la búsqueda de los No, datos. no, no lo habilitó usted. No lo ha habilitado. No, está habilitado. Recién la habilitó. Recién la habilitó. Yo tenía una pregunta con respecto a eso. ¿Eso lo subimos en formato Word o en PDF? No, tiene que ser en Word. Siempre los deberes en Word, porque si no, ¿quién los corrige? Bueno, lo que hago es que los convierto a Word y los corrijo, pero es un trabajo adicional que es Recién, innecesario. recién está habilitada la tarea. No, Sí, yo lo evité antes de ayer. Pero no importa. Yo no la Cuando había lo visto. termines lo subes, Vicente. Lo importante es que lo No, hagas. ya la tengo hecha ya. Solo falta como quiera Bueno, ahora que subirla como terminemos quiera. la clase lo subes y ya. Bien. Entonces, déjame buscar otro ejercicio. Biólogo, una pregunta. Dime, dime.
ahorita que abrí en la tarea me había olvidado yo preguntarle. Yo en la tarea también encontré artículos que decía que habían utilizado estadística que chi cuadrado habían utilizado. Y yo le puse eso. ¿Sí está bien o tengo que Sí, buscar otras claro. que... Claro, no, no, tú pones lo que usaron los investigadores, ¿no? Vale, ok. Ok, entonces aquí les paso el archivo. Ok, ya lo tienen, por favor descárguenlo. Lípidos con luces se llama. Bien, el resto de los compañeros, pues ya vamos a probar. Mientras ustedes lo cargan, aprovecho para pasar la lista. Entonces tengo Murillo, no vino. Christopher está, pero no habla. Está Anthony Tamal, tampoco vino. Y Vicente sí está. Entonces está Alarcón, Suplihuicha. Me falta entonces José Andrés Murillo y Anthony Tamayo. Bien. Ok. Entonces, vamos a... dime, Vicente, si pudiste cargar, o Merly, ¿pudieron cargar el archivo de lípidos con luces? Yo ya lo descargué, está cargando ya. No estoy Ok. con celular, Vito. Ah, no, no, no. El que tenga celular no puede hacer nada, tiene que ver la pantalla. Pero María Alarcón, Estoy en medio biólogo, solo que no me está cooperando el internet. ya no te entendí. Dijiste algo de internet, pero no te entendí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos el caso. No me quiere... Este es un caso curioso. La investigadora probó hacer crecer la diatomea, la talaciosira, con luces LED fluorescentes. Y encontró estos datos que están viendo. El porcentaje de lípidos se altera con el tipo de luz. De hecho, me da unos porcentajes entre 28 y 7%, mientras que con fluorescente me daba el valor mayor me dio 6.13 y el menor 3.42. Entonces, tengo un aumento muy grande en el porcentaje de lípidos que presentan estas microalgas. Fíjense que todo la temperatura, el pH, la cantidad de nutrientes fue la misma en los dos casos, ¿no? Pero la cantidad de grasa que me acumulan las algas es muy alta. Entonces, vamos a tratar de hacer la comparación. Lo primero, ahora tengo 12 valores. Aquí sí pudiera aplicar la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces, me llevo esto al Infostat. Vamos a abrir Infostat. Biólogo, lo que usted está haciendo en el Excel, también tenemos que irlo haciendo nosotros también.
Bueno, los que quieran. O sea, yo entiendo que no, los que están en celular no lo pueden hacer, pero los que puedan hacerlo en su casa para que practiquen. Porque es distinto que yo lo haga, es distinto que ustedes lo hagan. Siempre se aprende más cuando uno lo hace directamente. Bueno, no quiere abrir el Infostat. Ahora sí lo abrí. Y ahora me lo va a abrir 10 veces. Bien, entonces paro de compartir, me voy al Infostat. Infostat. Dime, María, si se ve la pantalla del Infostat. Sí, biólogo. Ok, entonces archivo, nueva tabla, edición, cuando le dé la gana, edición, pegar con nombres de las columnas. Entonces tengo fluorescente y LED. Entonces voy a prueba de Shapiro-Wilk, inferencia basada en una muestra, normalidad, Shapiro-Wilk, porcentaje de lípidos, y me va a dar que los datos no son normales, 0,379 menor que 0,05. Veamos el gráfico, pido histograma, porcentaje de lípidos, y me va a dar una broma rara. Eso no es normal de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, aunque lo transforme a, como tengo porcentaje, tendré que dividir entre 100. Entonces le digo datos, transformar, porcentaje de lípidos, le digo que acepto, le digo que quiero multiplicar por 0,01. O sea, es lo mismo que dividir entre 100. Ya va, no lo hizo bien. Llevar el intervalo, no. Multiplicar por 0,01, aceptar. Y ahora tengo proporción de lípidos. Ahora le digo que, de nuevo, datos, transformar, quito esto, paso y le digo aceptar. Y le digo que quiero la arcoseno de la raíz de la proporción, y le digo que ahora que me apriete el gráfico de nuevo, quito esto, pongo esto, y no mejoras nada. Entonces simplemente me olvido de que los datos son normales, lo único que me queda es verificar las varianzas. Entonces, estadística basada en dos muestras, le digo la prueba F para igualdad de varianza, le digo que porcentaje de lípidos y la luz es el otro elemento, aceptar, y me dice que 0,003, o sea, las varianzas son ultra heterogéneas. Veo si la transformación arcoseno me lo modificó. Estadísticas basadas en dos muestras, entonces prueba F, pero ahora no con lípidos, sino con arcoseno de los lípidos. Aceptar. Y me dice que no, 0,01, o sea, sigue siendo las varianzas heterogéneas. Por lo tanto, no puedo aplicar estadística paramétrica, no me queda más remedio que aplicar estadística no paramétrica. Entonces, inferencia basada en dos muestras, Wilcoxon, arcoseno, ahí no hace falta que sea arcoseno, porque total, lo que van a hacer es ponerle rango, mantengo el porcentaje de lípidos, luz, y me da que la diferencia son muy altamente significativas, al 0,0022, tengo una media de 467 y una media de 1711. Fíjense que 1711 entre
17.11 dividido entre 4.67, me dice que es 3.7 veces mayor el porcentaje de lípidos que presenta la microalga cuando se la cultiva o se la irradia con luces LED. Entonces, esto es un caso interesante porque significa que yo tengo un porcentaje de grasas muy alto, ¿no? Mucho más alto, 3,6 veces más alto, cuando solamente por cambiar la luz con que irradia las microalgas. Entonces, la tesista, ella fue progresando, ¿no? Primero verificó que había más grasa. La segunda prueba fue la composición de las grasas. Ustedes saben que hay dos tipos de grasas. Las grasas saturadas, que forman parte de los materiales de reserva de los organismos, y es lo que usamos normalmente cuando uno tiene necesidad de convertir energía, grasa, material acumulado en el cuerpo en energía, las grasas se convierten al carbohidrato y los carbohidratos son los que se queman en las mitocondrias. Pero las grasas insaturadas, como las grasas omega 3 que tienen un doble enlace en carbono 3, pueden tener varias insaturaciones, 2, 3, 4. Pero las grasas insaturadas forman parte de los fosfolípidos que están en la membrana celular. Entonces, esas grasas son grasas esenciales, no las podemos producir nosotros, las producen las microalgas y las bacterias, y a través de la cadena trófica nosotros las ingerimos. Por eso es que es tan importante tener una dieta que a base consumir pescado con cierta frecuencia, porque en el pescado están estas grasas esenciales, sobre todo pescados grasos. Nómbrame algunos pescados grasos, María. El salmón podría ser uno. Ok, el salmón otro. Uno más barato. El salmón es muy caro. La tilapia. La tilapia no es un pescado graso, es un pescado magro. Tiene muy poca grasa. Los pescados se clasifican entre que tienen 2 a 5% serían magros, 5 a 10% pescados semigrasos y más de 10% pescados grasos. Entonces, el más barato de todos los pescados que podemos consumir aquí en Ecuador, ¿cuál es? A ver, Vicente, que viene en lata. Más barato la carita. La carita, no viene el más barato. Carita, no, hombre, más barato todavía que la carita. Pero por eso no, pero Viene La sardina. más barato. ¿Qué pescado es en lata en Ecuador? La sardina. La sardina pinchagua. Entonces, el pescado más barato es el pescado, justamente el pescado más útil. El pescado graso, que es la sardina pinchagua, es uno de los más saludables. Por eso se recomienda que la persona coma al menos quincenalmente una dosis de sardina para ingerir los ácidos grasos esenciales que están contenidos allí en alta abundancia. Entonces, la investigadora primero verificó esto y obtuvo este porcentaje altísimo que a todos nos sorprendió cuando ella lo obtuvo. Luego verificó los ácidos grasos esenciales y no esenciales y encontró que con las luces LED, 2 de los 3 ácidos esenciales eran más abundantes, el DHA y el DPA. El DHA es docoso hexaenoico y el otro, el DPA, es docoso pentaenoico. El ácido eicoso pentaenoico, que también es muy importante, el DPA, no varió, no tuvo diferencia significativa entre las dos luces. Entonces, tenemos que las microalgas alimentadas con luces fluorescentes producen muchas grasas y encima producen más ácidos grasos esenciales. Entonces, el experimento lógico era hacer las pruebas en camarones, porque estas microalgas se usan para alimentar camarones. Entonces, ya lo hicimos, acabamos de hacer la prueba de supervivencia y nos dio que no había diferencia significativa, al menos en la supervivencia. Pero cuando ella probó en el tamaño de las OEA al final del periodo de alimentación,
obtuvo una diferencia significativa. Vamos entonces a ver si consigo los datos de las zonas para que vean el ejercicio completo. Biólogo, ¿esta clase cuándo la va a subir? Al terminar, lo que pasa es que a veces se me pasa y la subo unos días después, pero ahorita tengo que subir la clase de la semana pasada y la de esta. Ok, entonces les paso la... Ya, antes de pasarlo, mejor lo vemos en pantalla porque pierdo mucho tiempo pasándole los datos. Entonces, dime si lo están... Biólogo, es que me tengo que retirar de la clase, Sí, sí, no tengo hay que hacer problema, las no hay problema, cosas. Vicente, te puedes ir y al subir, al terminar, total, falta media hora, faltan, de hecho, 20 minutos. Entonces, vemos que dígame si lo están viendo en pantalla, ¿se ve, Vicente? Sí, sí, se ve. Ok, entonces aquí tengo arriba, tengo las luces LED, tengo el número de misis, tengo el
Yo pensé que eran SOEAS. Esto es un error. Porque ella no trabajó con MISI, trabajó con SOEAS. Ok, entonces vemos que ya va, que estaba esperando hablar con Mauricio. Qué vaina. Ok, entonces, lo están viendo, ¿verdad? Tenemos que con luces LED, tengo los 3 tanques. En el primer tanque hay 2000, 2000, 2000. Al final tengo estos números 1656, 86, 89. La supervivencia medida acá, medida como 2000 menos esto, entre 2000 me da 83. La biomasa es el peso promedio de estos individuos. O sea, tengo, ella tomó los 1656 individuos, los pesó juntos y obtuvo un peso, es 13,6, dividido entre ok, fíjense que el peso individual es biomasa 13,6 miligramos dividido entre 1656. Eso me da 0,008. Pero lo multiplico por 1000 para llevar a microgramos y tener una tabla números enteros y me da pues 82728. Entonces vemos que la biomasa fue medida, el peso individual obviamente fue medido y igual con las luces fluorescentes, las luces LED. Entonces ahora vamos a verificar si esto es significativo. Entonces podemos hacer una batida de pruebas T-de-Stude. Entonces yo le digo, vamos a probar. Supervivencia ya la medimos. Vamos a pedir biomasa y peso individual. Entonces le digo igual prueba.t. Ya, antes de esto igual Fmax igual var igual var igual max entre min. Ok, esto yo me lo llevo para acá. Ok, entonces me dice que la prueba de Fmax es las varianzas son homogéneas, apenas me da 1.17. Esto yo lo pudiera haber hecho también así. Entonces aplico la prueba de Fmax. Aquí me está dando que en el caso de la supervivencia, la prueba de Fmax ya no me da, ya lo habíamos visto, que me daba heterogénea. Aquí da heterogénea, habría que transformar los datos. Pero como estamos trabajando con el peso individual, vemos que las varianzas son homogéneas, entonces vamos a aplicar la prueba T-de-Stude. Igual prueba punto T, me voy a los datos del primer grupo, punto y coma, datos del segundo grupo, punto y coma, 2 colas, punto y coma, varianzas homogéneas, y me dice que
el valor es 0. De student. Entonces vemos que es altamente significativo porque es mucho menor de 0,05. Entonces concluimos que las luces LED no solamente tienen una supervivencia mayor, 81 contra 5 contra 80.5. Bueno, esto nos había dado unos significativos, ¿se acuerdan? Pero la biomasa me da bastante mayor, 13 contra 3, y el peso individual obviamente me da muy distinto, ¿no? Entonces tengo que las OEAs tenían un peso bastante mayor, 7.9 contra 2, es decir, casi 4 veces el peso que obtuvieron con las luces fluorescentes, con luces LED, las OEAs alimentadas con microalgas irradiadas con luces LED fueron 4 veces más gorditas que con luces fluorescentes. Entonces, esto termina el ensayo. Fíjense que uno empieza con una hipótesis de que las luces LED provocan algas más nutritivas, y luego terminamos haciendo un ensayo con los organismos que se alimentan de esto, como es el camarón, las larvas de camarón. Ahora, lo que se lleva a cabo en los laboratorios de producción de larvas de camarón de manta no son zoeas, ellos producen poslarvas, y las poslarvas tardan todavía 13 días no más. Fíjate, estamos tratando con zoea, que son 3 días. Las misis son 3 días más, y luego las poslarvas son 13 días más. Me faltarían 16 días más, que es la tesis que tiene uno de sus compañeros de biología para graduarse. Hemos pedido que él continúe este ensayo. La profesora le va a suministrar las microalgas irradiadas con luces fluorescentes y luces LED, y él va a hacer el ensayo con la larvicultura completa. Se va a tomar los náuplios, los va a empezar a alimentar con estas algas hasta el final de la corrida, hasta que obtenga poslarvas, y va a verificar entonces estos mismos parámetros, la supervivencia, la biomasa y el peso individual de las poslarvas al final de la corrida, y ver si estos parámetros se alteran de tal manera que se pueda hacer la recomendación a los laboratorios de que no sigan usando luces fluorescentes para las larvas que ellos cultivan, sino luces LED. Claro, fíjense que los laboratorios, ellos compran las microalgas en fundas y luego las ponen en un tanque a luz solar. Es decir, que ellos no usan la microalga que viene del laboratorio. Ellos usan la microalga que vino del laboratorio, sí, cuando vino en la funda, pero luego ellos las dejan varios días, de hecho 3 días, en un tanque a plena luz solar, para que la microalga crezca y alcance la densidad que requieren para alimentar los tanques, ¿no? Yo quisiera que el tesista trabajara con densidades suficientemente bajas como para que no requiriera usar el ensayo con luz solar, porque ahí perdemos la posibilidad de que las luces LED me estén activando la producción de grasa, ¿ven? O sea, la luz solar funcionaría igual para los dos tipos de microalgas, las que vienen de luces fluorescentes o luces LED, pero no hemos probado cuál es el contenido de aceites de las luces, de las microalgas sometidas a luz solar. Bueno, jóvenes, faltan 10 minutos, pero ya ahí quería terminar porque se hace muy densa la clase con tantos ejemplos. Lo importante es que ustedes ya se dan cuenta de cómo proceder, las pruebas que tienen a mano, cómo discriminar una entre otra, cuándo usar la prueba de Wilcoxon, cuándo usar la prueba de Student, cómo saberlo, cómo saber si las varianzas son homogéneas o no, cómo saber si las normalidades son normales,
Así que ya espero que para estas alturas, para ustedes esto sea rutina. Se les presenta un caso de comparación de dos poblaciones y simplemente ya saben cómo actuar. No tienen inconveniente estarse acordando. Obviamente tienen los programas en su computadora. En caso de que se les olvide, pues repasan la clase. Pero es importante que sepan discriminar entre las distintas pruebas. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Ninguna, biólogo. Bueno, entonces, Cris habló. Bueno, entonces nos vemos el día... a ver, ya les tengo que poner el ejercicio 2, así que se los pondré, aunque es para la semana que viene, se los puedo poner ya. Y nos vemos el día jueves para comenzar con el capítulo 2. Que tuve un problema el semestre pasado y es que fuimos muy rápido. Entonces terminamos la materia cuando todavía faltaban 2 semanas enteras de clase y eso quiero evitarlo, ¿no? Entonces prefiero ahondar en ejercicios porque a fin de cuentas nadie nos está apurando. Todavía nos queda todo lo que es análisis de varianza, regresiones, que son temas extensos y es mucho material, ¿no? Pero lo que me interesa es que ustedes dominen las técnicas, que sepan planificar experimentos. Así que seguramente el día jueves vamos a tener alguna planificación de experimentos y si nos da tiempo comenzamos con el tema 2, que es ANOVA. Bueno, espero que me hayan subido ya para esa fecha todo el deber 1 y para tenerlo corregido. Bueno, si no hay preguntas por parte de ustedes, entonces paramos la clase. ¿No las hay? Bueno, nos vemos el jueves entonces en la tarde. Chao.